Muy buenos días, mi nombre es Melanie Erazo, soy la facilitadora de esta asignatura que se llama Metodología de Trabajo Social 2. Está en el ciclo 3 del pensum de la carrera y nosotros estaríamos llevando a cabo la facilitación de esta materia, de esta asignatura. Esta asignatura se está dividida en tres grandes unidades. La primera sería la metodología clásica, y dentro de la metodología clásica nosotros estaríamos hablando de la metodología integrada en trabajo social. En la unidad 2 estaríamos hablando de los modelos de intervención de trabajo social. Y en la unidad 3 nosotros estaríamos hablando de los métodos emergentes, por ejemplo, el método SARAR, el modelo sistémico, entre otros. Para iniciar a hablar un poco sobre la que es la metodología clásica, a mí sí me gustaría que habláramos primero qué es el trabajo social. ¿Qué es el trabajo social? Según el autor Ezequiel Anderegg, define el trabajo social como una profesión que promociona los principios de los derechos humanos y la justicia social, por medio de la utilización de teorías acerca del comportamiento humano y los sistemas sociales. Asimismo, las funciones de una trabajadora social son, primero, la concientización, segundo, la movilización y tercero, la organización sistemática, mediante el uso de técnicas y métodos para la promoción del autodesarrollo en individuos, grupos y comunidades por medio de la ejecución de proyectos que realiza la trabajadora social, con el fin que ellos puedan satisfacer sus necesidades y resolver sus problemas de manera cooperativa, para mejorar las condiciones económicas y sociales para una mejor calidad de vida. Para la autora Yeres Marta, en la revista Selecciones de Servicio Social, define el trabajo social como una disciplina científica de las ciencias sociales, cuyo objeto de estudio se centraría en las formaciones sociales entre la interacción del hombre, el mundo natural y el mundo social de donde éste emerge. Quisiera que cada una de nosotros nos hiciéramos esa pregunta: ¿qué es trabajo social para mí? ¿Por qué estudiar trabajo social? ¿Qué me motivó, me llevó a estudiar y qué pienso, qué es lo que conozco hasta este momento que es trabajo social? ¿Trabajo social será una ciencia? ¿Será una tecnología? ¿Una técnica o un arte? Esa pregunta posiblemente nosotros la vayamos respondiendo con el transcurrir del tiempo en la formación, para ir aclarando algunos conceptos. Yo he tomado como referente a uno de los máximos exponentes de lo que es trabajo social, y en este caso vamos a tomar de referente a don Ezequiel Anderegg. Y el primer concepto que nos trae él fue extraído del tercer Congreso Panamericano de Servicio Social en Puerto Rico en el año 1957, en el que en ese momento él definió el servicio social como una nueva época. ¿Por qué una nueva época? Porque si recordarán un poquito de la historia de trabajo social, en Latinoamérica surge en las primeras escuelas en Chile en los años 50. Entonces estábamos, digamos, en pañales lo que era trabajo social, y no se conocía así como trabajo social, sino como servicio social. Entonces don Ezequiel, para ese momento, él define el servicio social, que es la profesión basada en el reconocimiento de la dignidad del ser humano, sus capacidades de superación, que mediante los procedimientos técnicos propios ayuda a los individuos, grupos o comunidades a valerse por sí mismos y lograr su desarrollo integral, especialmente en las situaciones sociales en que necesitan ayuda ajena para poder tener sus necesidades
y descubrir sus potencialidades. ¿Qué retomaríamos nosotros de este primer concepto que fue dado en 1957? Habla de un reconocimiento de la dignidad humana y que en la actualidad todavía nosotros, como profesionales en trabajo social, es nuestro compromiso reconocer a la persona y a su dignidad, reconocer sus capacidades. Pero también aquí nos menciona que son procedimientos técnicos propios que ayudan a un individuo, grupo o comunidad a valerse por sí mismo y lograr su desarrollo integral. Yo siento que este concepto no está muy alejado de lo que en la actualidad estamos nosotros viviendo como trabajo social, lo que nosotros realmente realizamos en nuestra labor, en nuestro quehacer de trabajo social. Sí ha cambiado, sí las realidades de los países han sido diferentes, han habido constantes cambios de 1957 a ahora al 2022, pero todavía podemos retomar algunas de las primeras ideas que don Ezequiel Anderegg manifestó para hablar de lo que era el servicio social en ese momento. No sé si hay consultas o preguntas de parte de ustedes, algunas opiniones. Me gustaría que si en algún momento hay opiniones, que nos la dejaran saber en las clases. Así podemos pasar también a analizar otro concepto, y siempre retomando a don Ezequiel Anderegg, cuando en 1968 vuelve a hablar del servicio social y habla de servicio social para una nueva época, y él manifiesta que el servicio social es una técnica. Aquí no nos está diciendo que es algo científico, nos dice que es una técnica social que está en el plano de la acción y de la ingeniería social. De ningún modo se lo puede considerar como una ciencia, lo aclara él, no es una ciencia o como un método de investigación aplicado. Si bien se apoya en una y otra, el servicio social tiene una función de concientización en el proceso de promoción del autodesarrollo de individuos, grupos y comunidades, a fin de que por medio de la participación pasen de una situación de marginalidad a otra de integración en la sociedad global. Ya lo conocemos nosotros también, que el servicio social o trabajo social se basa o se auxilia de otras ciencias como es la pedagogía, como es la psicología, para hacer eso. Utiliza esos métodos que también son utilizados en las ciencias sociales para hacer su intervención. Entonces por eso él lo plantea aquí, que es un método de investigación que está aplicado también en otras ciencias, es apoyado por otras ciencias. En este concepto podemos retomar la palabra concientización. Yo prefiero la palabra sensibilización, porque concientizar, llegar a ese nivel de cada ser humano, a su conciencia, se nos hace más complejo, pero sí podemos llegar a sensibilizarlos sobre situaciones que les están pasando, situaciones de su realidad, y que ellos busquen un cambio. El cambio es, acuérdense, es propio, no es que por ser nosotros profesionales de trabajo social vamos a lograr los cambios en las demás personas. De ninguna manera es así como funciona el trabajo social, pero sí nosotros podemos hacer una labor de sensibilización a esas personas. Llama mucho la atención porque en el concepto anterior de 1950, del 60, está hablando siempre que se busca el autodesarrollo, y lo menciona claramente de individuos, grupos y comunidades. Nosotros cuando llegamos a una comunidad tenemos que tener claro que la intervención, es cierto, es una práctica a nivel comunitaria, pero la intervención se hace en los 3 niveles. ¿Por qué los 3 niveles? Porque dentro de la comunidad se forman grupos. Nosotros podemos llegar a trabajar con las ADESCO, podemos llegar a trabajar con las lideresas, mujeres líderes, podemos llegar a trabajar con grupos de emprendedores, y también de ahí no duden que en algún momento se va a presentar atenciones individuales.
que tenemos que estar prontos a apoyar de alguna manera esas atenciones. Si queremos que al final lograr y mostrar el compromiso que tenemos con la comunidad, con el grupo y con el individuo que está formando o es miembro activo de esa comunidad. No sé si hay consultas o comentarios. Si no, nosotros estaríamos pasando a un tercer concepto, siempre retomando a don Ezequiel Anderegg. En aquel momento, en 1971, él habla del servicio social en la encrucijada. Y tenemos que ubicarnos también en los espacios, en el tiempo. Entiendo que en historia nos tenemos que ubicar de que nuestros países latinoamericanos estaban pasando por situaciones de conflicto, de guerra, la guerra civil en El Salvador. Desde los 60 se iniciaron la formación de guerrillas, entonces estábamos pasando por situaciones diferentes a lo que fue en los años 50 cuando surge el trabajo social, y por eso él habla de una encrucijada. Y el concepto lo plantea como el servicio social es una tecnología social. Consecuentemente, su función principal se plantea fundamentalmente a nivel de la praxis. Dentro de este contexto, todo lo que hace el método adquiere una centralidad indiscutible. Servicio social tiene una función de concientización en el proceso de promoción del autodesarrollo independiente de individuos, grupos y comunidades, a fin de que, por medio de su inserción en la realidad y su participación activa, pasen de una situación de marginalidad a otra de integración en una sociedad global que permita la realización de todo el hombre y de todos los hombres. Estamos viendo, vuelve a manifestar que el trabajo social se hace a nivel de individuos, grupos y comunidades. Lo manifiesta nuevamente los niveles de intervención. Vuelve a hablar de autodesarrollo independiente de individuos. Busca la inserción en la realidad y la participación activa. En ningún momento ha hecho una participación pasiva. No es que nosotros solo le vamos a ir a dar las cosas. Ese enfoque asistencialista, porque también, si recordamos un poco la historia, el trabajo social nace en primeros momentos en Europa y en Estados Unidos con un enfoque asistencialista, y aquí por mucho tiempo en muchas instituciones ese enfoque tuvo de asistencialismo, de llevar comida, llevarle dinero, llevar esto, entonces no les enseñaron o no educaron a las personas para que en algún momento, cuando la ayuda ya no estuviera, ellos tendrían que haber gestionado, ser gestores de su desarrollo. Y la gente se acostumbró a eso, a que siempre se le diera. Por eso nosotros hay que retomar estas palabras de él en los años 70, cuando dice que tenemos que buscar la promoción y el autodesarrollo, y sobre todo que ellos tienen que tener una participación activa. Yo subrayaría el hecho de que cuando ustedes lleguen a una comunidad a hacer una práctica comunitaria, ustedes son facilitadores de un proceso. Es algo, y un proceso no está diciendo que lo vamos a hacer en una tarea, sino que es algo paulatino que vamos a ir logrando poco a poco. En este caso, las personas siempre van a decir como necesidades infraestructura, pero posiblemente la necesidad que usted identifique en un diagnóstico comunitario no sea una infraestructura, no sea un pavimentar una calle, no sea un palastreo de calle, no sea una cantarela, chorros públicos, sino que sea más bien formación de jóvenes líderes, planes de vida para los jóvenes, quizás capacitaciones a la ADESCO, posiblemente emprendimiento para mujeres. Tenemos que ir viendo también nosotros el enfoque de educación, porque si queremos en algún momento que pasen de una situación de marginalidad a otra integración, una sociedad, entonces también tenemos que darle esas herramientas a esas personas. Entonces, nuestro trabajo es más que todo educativo. Nosotros no tenemos que perder el enfoque, que también tenemos que tener un enfoque educativo. Nosotros por eso es que tenemos que prepararnos para darle respuestas a esas situaciones que se presentan, pero también
buscar los mecanismos de cómo colaborar, cómo apoyar a esa comunidad para que logre su desarrollo y permita la realización de cada uno de los miembros de esa comunidad. Para nosotros el trabajar comunitario es un trabajo arduo, pero tiene que ser un trabajo comprometido y trabajar de la mano con ellos con muy buena comunicación y respeto ante todo. Son los principios de trabajo social, la autodeterminación y el respeto al individuo para que logremos obtener los resultados que esperan ustedes, por lo menos unos resultados satisfactorios cuando ustedes estén en una comunidad. No sé si a este momento hay preguntas, si no estaríamos pasando al último concepto que plantea don Ezequiel Anderé, donde habla aplicar la... Y esto, este concepto es de 1985 y él dice que para ese tiempo, en 1985, hoy el trabajo social, y fíjense, ya cambió, ya no dice el servicio social, él ya habla del trabajo social en su dimensión práctica operativa, es una tecnología social para actuar sobre lo social, que bajo la forma de la presentación del servicio o como forma de educación social, algunos hablan de pedagogía social, tiene un papel significativo para atender lo que en los últimos años se ha denominado los aspectos sociales del desarrollo. En este caso, él vuelve y nos manifiesta, porque en los conceptos anteriores también habla de una tecnología social, pero ahora nos dice también que lo que estábamos mencionando nosotros anteriormente, que es una educación, que nuestro trabajo es educativo, es una educación social. En algún momento lo menciona él, lo ven como una pedagogía social, pero que tiene un papel significativo para atender lo que en los últimos años se denomina los aspectos sociales de desarrollo. Por eso en la currícula de trabajos sociales ustedes van a ver que van a hablar de metodología de educación popular, que van a hablar de acción social y otros sinfín de materias que se consideran que les dan las herramientas a ustedes para poder hacer una intervención de calidad cuando estemos en ese momento en las comunidades o atendiendo a nivel individual o grupal. No sé si hasta este momento hay algún comentario o alguna duda que tengamos con respecto a estos conceptos. Para poco los conceptos de don Ezequiel Anderé, hay más exponentes, hay un documento que me gustaría compartírselos con ustedes sobre los diferentes conceptos que han ido evolucionando de lo que es el trabajo social, solo para conocimiento general que ustedes lo puedan tener. Yo se lo voy a compartir, es para conocimiento general, como decimos, y si no hay más comentarios o no hay dudas al respecto, nosotros pasaríamos con la metodología clásica, que sería nuestro siguiente tema. Cuando hablamos de la metodología clásica, ¿de qué estamos hablando? Ya en las láminas anteriores, cuando don Ezequiel Anderé habla del trabajo social o del servicio social, como lo manifestaba en los primeros años, nos manifiesta que la metodología clásica para nosotros, o cuando ustedes buscan en libros, la metodología clásica se refiere a la metodología de trabajo social a nivel individual, que es esa lámina que ustedes ven acá, la metodología clásica, también metodología de trabajo social a nivel grupal, que es el trabajo con grupos, y la metodología de trabajo social a nivel comunitaria o comunal, como se le conoce. Estos son los niveles son las metodologías clásicas, las que comúnmente se conoce. Dentro de esta asignatura vamos a ver que, como decíamos al principio, hay modelos de intervención en trabajo social y hay métodos emergentes que estamos utilizando, que nos estamos familiarizando con algunos de ellos ya son utilizados por otros por profesionales en trabajo social, dependiendo del área donde se desempeñe, que se les está facilitando también. Pero los métodos clásicos para nosotros sería método individual, grupo y comunidad. En este caso, solo para
dar un pequeño brochazo a lo que nos referimos nosotros con estos métodos, hablamos primero del trabajo social con casos. Este es un proceso sistematizado para intervenir a nivel individual o familiar en una realidad concreta, en el que se ponen a disposición los recursos necesarios con una relación de apoyo en base a los derechos sociales. Este nivel de intervención psicológica o intervención familiar se rige por los principios de individualización, aceptación, autodeterminación, no enjuiciamiento, respeto, confidencialidad, remarcando que su objetivo persigue la capacitación, integración en el medio social, accesibilidad y el empoderamiento. Cuando ustedes vayan a hacer la práctica social de caso, la instructora, la supervisora que esté a cargo de ustedes, le va a explicar cuáles son las herramientas que ustedes van a utilizar para sistematizar este proceso. Y dentro de la atención de casos encontramos nosotros las atenciones continuadas y las atenciones breves. Cuando nosotros nos referimos a atenciones continuadas y atenciones breves, estamos hablando de que en la institución a mí me pueden asignar un caso, y ese caso requiere que yo haga contacto con la familia, que yo haga contacto con otro tipo de instituciones, que no es a la primera que yo voy a darle una respuesta a la persona, sino que después vamos a sentarnos a elaborar un enunciado diagnóstico de esa situación y buscar las alternativas de solución con la persona afectada. Esos son los casos continuados. Y cuando hablamos de caso breve, nosotros estamos hablando de que una persona necesita una gestión de un examen médico, una cita médica, que necesita ver dónde obtener una beca. Entonces esas son casos breves, porque en algún momento usted se contacta con alguna persona o habla en una institución X, orienta a esta persona cómo hacer para obtener lo que necesita o cómo puede brindarle esa ayuda, y ahí es donde cerramos nosotros, porque se logró el objetivo, que era que obtener la beca, hacerse un examen o ir a X lugar. Entonces, por eso le llamamos breve. Sí es importante que cuando vayamos a hacer nuestra práctica no nos acomodemos y no digamos, tengo mucha carga por la universidad y solo quiero llevar un caso. Mientras más casos nosotros tengamos, mejor para nosotros, porque estaríamos aplicando la técnica de la entrevista, la técnica de visita domiciliar, y sobre eso tendríamos que estar desarrollando la habilidad de la escucha activa y la habilidad de la observación, que es lo que me van a ayudar a mí como herramientas principales para dar esas atenciones. Si yo no logro desarrollar esas habilidades, difícilmente yo pueda resolver situaciones que me vayan presentando, primero a nivel individual y después a nivel grupal. No sé si hay comentarios o dudas hasta este momento. Si no, nosotros continuamos con el otro nivel de intervención, que en este caso es grupos. Para responder cuáles son los 3 niveles de intervención en trabajo social, tenemos que hablar de todos estos, y este específicamente pretende implicar a los componentes de un grupo para que participen activamente en sus procesos de cambio, sea a nivel grupal o como a nivel personal. A su vez persiguen el trato de problemas sociales mediante la convivencia grupal. Se sustenta en cuanto a los principios de respeto, aceptación, autodeterminación, individualización, el no juzgar, el respeto del grupo, y sus objetivos es conseguir un mayor sentido de responsabilidad, impulsar el desarrollo personal, mejorar las relaciones sociales, la provisión de recursos y prevención de problemas. Cuando nosotros hablamos de trabajo grupal, nos dicen los principios que rigen esto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucho tacto cuando trabajamos con grupos. Porque primero, dependiendo del tipo de grupo, miren, hay diferentes tipologías de los grupos. Para empezar, en su momento se los van a explicar a ustedes, pero hay diferentes tipologías de grupos.
Y dependiendo de la tipología, así es como el trabajo que nosotros nos vamos a enfocar a realizar. En los hospitales ustedes encuentran grupos de diabéticos, grupos de alcohólicos, grupos de insuficiencia renal, hay también grupos de narcóticos o las personas adictas. Entonces son diferentes tipos de grupos. Entonces el trabajo siempre se aplica la misma metodología, pero también ustedes se tienen que preparar de diferente manera para atender ese tipo de grupo. Es muy interesante porque cuando ustedes descubren el trabajo de grupo, van a ver que el mismo grupo es el que hace la presión para que las personas vayan teniendo un cambio de conducta. No es que el trabajador social lo hace, sino que es el mismo grupo. Va a depender mucho de la facilitación que ustedes tengan con ese grupo, la identificación de líderes, tanto líderes negativos como líderes positivos, porque cuando yo identifico el líder negativo, yo trabajo con esa persona para que no me vote al grupo, para que el grupo logre la cohesión, porque si nosotros no identificamos, y eso lo vamos a hacer, como lo dijimos anteriormente, mediante la observación y la escucha activa, cuando yo identifico al líder negativo, yo trabajo con esa persona de la mano, porque lo que puede llegar a hacerme él es botar todo el trabajo que ustedes están tratando de hacer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la detección de manera temprana de esos líderes negativos y así trabajar de manera de la mano con este tipo de personas para que nos ayuden al desarrollo del grupo. Al final, si nosotros hacemos bien nuestra facilitación, si trabajamos bien un grupo, lo que vamos a lograr es un grupo cohesionado, un grupo que ellos mismos van a lograr el desarrollo, la aceptación de ellos mismos y mejorar sus relaciones sociales, y también mejorar su vida. Porque acuérdense que si mejoramos, si una persona cambia su entorno y cambia toda su comunidad. Entonces, por eso es bien interesante el trabajo que se realiza en grupo. Y para ir terminando con los métodos clásicos, nos vamos a trabajo social comunitario, que es una forma de intervención psicológica o intervención familiar en la comunidad. Para lograr la satisfacción de las necesidades sociales y las personas, se consigue la colaboración de la persona, grupos y la comunidad en su globalidad, la cual es muy utilizada como recurso potencial para fomentar las actuaciones solidarias para dar solución a los problemas y las causas. Ya lo habíamos mencionado, a nivel comunitario tenemos que tener cuidado porque tenemos que aprender a identificar las necesidades latentes que tiene la población, la comunidad, pero también hay unas necesidades que ellos no lo sienten, no lo ven así, pero sí son necesidades que si las logramos identificar podemos ayudar al crecimiento de toda una comunidad. Hablábamos de ejemplos, podemos formar grupos, podemos capacitar a los líderes y todo esto va a sumar al trabajo que vamos a hacer con las comunidades. No sé si hasta este momento hay preguntas o dudas al respecto. Si no, nosotros estaríamos pasando al siguiente tema, que sería el método de intervención.